Buenos días. Estaremos conversando acerca de la influencia de la sistemología interpretativa en algunas experiencias organizacionales. Tales experiencias fueron motivadas por los problemas de las organizaciones en Occidente y en particular en Latinoamérica y en Venezuela, como por ejemplo el dominio de la tecnocracia, el dominio del conocimiento de la gerencia del planificador sobre otros conocimientos como los conocimientos comunitarios, otros conocimientos que hay en la organización. Y en algunos casos, algo que es muy importante, como ocurre en Venezuela, el dominio de la politiquería, el dominio del partidismo, el dominio de las decisiones para beneficio de un partido político o de ciertos grupos dentro de un partido político. Esto se agrega a la ya al problema de la fragmentación de sentido, de la fragmentación del lenguaje en la cultura occidental y genera una desconexión de la organización con la comunidad, con el sector social receptor, como podemos ver allí, y a la vez genera desconexiones internas en los grupos organizacionales, los cuales no se comunican de manera apropiada, y esto genera toma de decisiones en la organización también de forma fragmentada. Las organizaciones también, como ya lo ha dicho el profesor Follmayor, pues se comportan de manera un poco esquizofrénica porque no cumplen con la función que deben cumplir en la sociedad y no cumplen con el fin formal. Para resolver este tipo de problemas, normalmente en muchas metodologías, como metodologías de planificación, de desarrollo de software, etcétera, se usan instrumentos, lo que ellos llaman instrumentos como entrevistas, también reuniones de trabajo. La toma o la búsqueda de requerimientos, pues es una de las usadas en el desarrollo de software. Sin embargo, estas herramientas se quedan cortas, son muy superficiales y solamente toman cierta información muy particular, muy parcial, sin ir al fondo de la perspectiva, de la manera de pensar, de la visión de los grupos, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Por lo tanto, no ocurre diálogo y los actores no participan activamente. Ahora, si nosotros consideramos el método de la sistemología interpretativa, normalmente, o lo que ella sugiere, la parte epistemológica es que haya un debate de las diferentes interpretaciones de los actores, cada una de ellas soportada por un contexto interpretativo. Esas interpretaciones, ese debate va a generar nuevas interpretaciones, las cuales nos pueden llevar a nuevos modelos que nos generan nuevos contextos interpretativos que son traídos de nuevo al debate. Ahora, si esto lo vemos en términos de las organizaciones, de las metodologías, como metodologías de desarrollo de software, metodologías de planificación, etcétera, si tomamos como ejemplo una metodología de planificación, en la metodología de planificación normalmente debe haber una explicación situacional. De alguna forma hay que indicar el estado actual, la situación actual de la problemática, la situación actual de la organización y la situación deseada, al igual que las operaciones. En este caso, entonces, estaríamos utilizando las sugerencias de la sistemología interpretativa, cada uno de los grupos internos de la organización, así como el sector social receptor o comunidades del sector social receptor, pues elaboran su explicación situacional y sus operaciones. Y en este caso, esa explicación situacional, la propuesta es que se haga de una manera holística, de tal manera que se dé sentido, tomando de nuevo las ideas de la sistemología interpretativa, y que haya, digamos, una visión histórica de esa problemática, donde se explore problemáticas, se conecte aquello con problemáticas de la época y, si es posible, con la historia ontológica. Las interpretaciones de esos diferentes grupos o comunidades internas o externas a la organización van a un diálogo, y eso va a generar en consenso
una explicación situacional común, unas operaciones comunes, y allí estarían participando las diferentes perspectivas de las comunidades, tanto internas como externas de la organización. Esta visión de llevar a cabo proyectos fue implementada en una institución que ya se creó también con la influencia de la sistemología interpretativa, que es el Centro Nacional de Tecnologías Libres. Este centro consta de 4 procesos, 2 que son comunes, que son realizados en muchas organizaciones, como es la investigación y el desarrollo de tecnología. Pero en este caso, Senditel tiene 2 procesos que son más importantes que estos nombrados, que es la reflexión acerca de las tecnologías para conocer el sentido de la tecnología, relacionarlo con la problemática de manera holística de la comunidad o de la organización donde se vaya a aplicar, y de esta manera ver la pertinencia de esa tecnología en relación a esa comunidad donde va a ser aplicada. El otro proceso es el que aparece allí en azul, que es gestión del conocimiento y apropiación de las tecnologías. Tiene que ver con que Senditel o la organización que aplique esto, la metodología donde se aplique, debe ir a la comunidad, trabajar con la comunidad de tal manera que la comunidad y esa tecnología que es pertinente se vuelvan una, es decir, que esa tecnología termine de ser útil y termine de ser digamos parte de la comunidad, que la comunidad se apropie realmente de esa tecnología. El proyecto Senditel fue una primera experiencia que surgió, como vemos acá en la lámina, de trabajo conjunto de grupos de la universidad, como el grupo de sistemología interpretativa y algunos de la Facultad de Ciencia, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, y trabajo también del sector social receptor. En esa experiencia, como indicaba, aparece el diseño y también la creación como tal de Senditel con varios procesos. Ahora, esta experiencia se ha enfrentado o ha tenido que enfrentarse de manera, digamos, no voluntaria con lo que mencionaba anteriormente, la tecnocracia, la politiquería y sobre todo con la segunda, y buena parte de lo que se hace ya en los hechos en Senditel no tiene que ver con el diseño original. Sin embargo, quedan quedan rastros de aquellas ideas iniciales, y hay trabajadores, hay grupos que trabajando con el sector social receptor han estado entonces generando metodologías como metodologías de planificación estratégica y metodologías de desarrollo de software donde se introduce la reflexión, por ejemplo, en la explicación situacional, que se intenta hacer en lo posible de manera histórica, de manera holística, ¿verdad?, tomando en cuenta el devenir de la organización de la comunidad, y donde se da mucha importancia también al proceso de apropiación. En dentro de estas metodologías, la metodología de planificación ha dado lugar a varios subproyectos, como por ejemplo el sistema de planificación de la Administración Pública Venezolana, proyecto CIPES, que ha estado siendo utilizado por el Ministerio de Planificación de Venezuela para la planificación en el país. Acá podemos ver en la página del Ministerio de Planificación parte del sitio donde se implementa esta metodología. Podemos ver allí que se definen actores micro, actores macro. Los actores micro son los actores institucionales locales, los actores macro son los actores institucionales más centrales que están a nivel de la capital de la República. Podemos ver también hacia uno de los lados la participación del sector social receptor, y así como participa el sector social receptor, se permite también la participación de virtuosos, de personas, historiadores, por ejemplo, personas como el profesor Rancé Fuenmayor, el profesor Juan Méndez Aldúa, personas críticas del grupo de sistemología, como un ejemplo, participando en
en sugerencias para ese proceso de planificación. Aquí podemos ver entonces cómo estos diferentes grupos de forma específica realizan tareas que tienen que ver con ese proceso de planificación. Muchas gracias.